La semana pasada estábamos hablando de esta detención preliminar que se había producido de varias personas, entre las que estaban Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Esta semana terminó con la decisión de la Quinta Sala de Apelaciones de liberarlos. La sala consideró que no se habían cumplido todos los elementos que justifican esta detención preliminar. Pero además, en este reportaje vamos a presentar hechos nuevos que tienen que ver con hallazgos en lo que fue el allanamiento a el domicilio y oficina de Mateo Castañeda. El reportaje lo ha preparado Eduardo Quispe. Hay dos personas claves en el actual gobierno. Dos hombres en los que la presidenta Dina Boluarte confía sin titubear. El más importante es su hermano mayor, Nicanor. Vivo con mi hija de 23 años, o 24 años, perdón, que está estudiando en la universidad. Y yo soy el único que sustento la economía de mi casa. El otro hombre es Mateo Castañeda, su paisano, abogado y sobre todo amigo. No hay una sociedad civilizada que permita tamaña injusticia. ¿Por qué? Porque eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los miembros de la DIVIAC. La mandataria los tuvo lejos durante una semana. Desde el viernes 10 de mayo, cuando fueron detenidos y recluidos en una carceleta. Son acusados por la Fiscalía de ser parte de una organización criminal. Cuentan que fueron días emocionalmente duros para la presidenta, pero su angustia fue terminando el último viernes por la tarde, cuando escuchaba a la jueza que evaluaba la apelación de la detención cuestionar el análisis del magistrado que ordenó la captura de Nicanor Boluarte y del abogado Mateo Castañeda, además de otras 6 personas. No ha desarrollado el juez, no ha plasmado sus consideraciones, las consideraciones mínimas pertinentes, solamente se ha remitido a el planteamiento del fiscal. Para la jueza Sonia Torres, no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación de parte de Nicanor Boluarte ni de Mateo Castañeda. Tampoco de Noriel Chingay, Jorge Chingay y Jorge Ortiz, los otros liberados. Eso hizo que la angustia de la mandataria acabe ese mismo viernes por la noche. Disponer la inmediata libertad de los investigados antes mencionados, oficiándose a la autoridad policial correspondiente para su cumplimiento. Los acusados celebraron con sus abogados mientras los encargados de la transmisión del Poder Judicial pedían cortar la señal. No se logró ver en vivo el encuentro del supuesto líder de la organización criminal Nicanor Boluarte con su inquisidora, la fiscal Marita Barreto. Barreto es la jefa del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder. Ella pidió la detención de Nicanor Boluarte por 2 razones. Asegura que gracias al poder político de su hermana, Nicanor Boluarte controló parte del Ministerio del Interior y designó a prefectos y subprefectos. Luego, usó de forma ilegal a estos funcionarios públicos para formar el partido político que él y su hermana impulsaron. La otra acusación de Barreto es que la presunta organización criminal, a través del abogado Mateo Castañeda, intentó bloquear la investigación fiscal contra Nicanor Boluarte. Para hacerlo, Castañeda llegó hasta los policías Walter Lozano y Harvey Colchado, agentes que apoyan la investigación del equipo especial de Marita Barreto, y les pidió archivar la investigación contra el hermano de la presidenta a cambio de varios beneficios. A Colchado le dijo que lo mantendría en la jefatura de la DIVIAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Me pide lo mismo, que se archive de parte de la presidenta, que se archive el caso de su hermano y que el informe de aquel colaborador que dé información sobre la presidenta, que la apoye. Y así no me va a pasar retiro, no me va a sacar de DIVIAC y me va a ascender a general. Colchado dio estas declaraciones en el Congreso el viernes por la tarde. A esa misma hora, el experimentado abogado Mateo Castañeda empezaba a sollozar ante los jueces mientras pedía su libertad. Gracias, señora presidenta.
Yo soy abogado con 40 años de experiencia. En ese mismo instante, el coronel de la policía confirmaba lo que era un secreto a voces. El pedido ilegal de Mateo Castañeda quedó registrado. A que si existen grabaciones con el abogado Mateo Castañeda, sí existen grabaciones. Y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía. Es por esa razón que, a pesar de su derrota legal, cuando Marita Barreto se cruzó con Nicanor Boluarte, lo saludó y se marchó rápido. Sabe que este partido tiene aún 45 minutos más y no hay mucho tiempo para el descanso. Señor Castañeda, algo que tenga que decir. Mateo Castañeda celebró su libertad con los trabajadores de su estudio. Buenas noches, sus palabras. Y con un beso a su esposa. Se abrigó en la carceleta, sacó sus pertenencias y calificó la investigación de incipiente. Se me acusa o se me sindica de tratar o intentar de desactivar la DIVIAC. Y luego, ¿quién me investiga? La propia DIVIAC. Esto no es posible, que el propio agraviado te pueda investigar, habiendo otras unidades policiales que pueden hacer perfectamente esta investigación. No tuvo la misma convicción cuando se le preguntó por la reunión con Colchado. Voy a tomar conocimiento recién, porque estoy incomunicado, de las frases y las palabras exactas para poder responder. Muchas gracias. Ya casi era la madrugada del sábado y Mateo Castañeda enrumbó hacia su casa en Miraflores. Casi al mismo tiempo, la hija y la esposa de Nicanor Boluarte ingresaron con una tercera persona a su departamento en San Borja. A los pocos minutos apareció en la avenida Javier Prado, afuera de la casa del hermano de la presidenta, esta moderna camioneta Jeep, y está asignada al despacho presidencial. De hecho, es uno de los autos que regularmente usa la mandataria Dina Boluarte. Lo hizo, por ejemplo, cuando asistió a la Fiscalía el mes pasado. La camioneta presidencial intentó acercarse a la casa de Nicanor Boluarte, pero apareció la prensa y arrancaba. Luego de unos cuantos intentos, se fue. Mientras tanto, en Miraflores, en el edificio donde vive Mateo Castañeda, el abogado era recibido por sus trabajadores y familiares. Regresaba a casa, al departamento donde fue detenido el 10 de mayo. Ese día la policía también revisó su vivienda. Lo hallado quedó plasmado en un acta que arroja detalles desconocidos del día que detuvieron al abogado de la presidenta. Aquel viernes, cuando fue detenido el experimentado abogado, este se negó a desbloquear su iPhone color negro. El fiscal pregunta al detenido si puede facilitar voluntariamente la clave de acceso, el mismo que contesta con una pregunta al fiscal, indicándole que si ello se encuentra consignado en la resolución judicial. El fiscal le dice que no, y nuevamente pregunta si puede otorgar voluntariamente la clave. Mateo Castañeda refiere que no lo va a otorgar, mencionando que en la resolución judicial no se encuentra dispuesto que se realice dicha acción. Los policías empezaron a recorrer la casa de Mateo Castañeda y por el pasillo principal, al lado izquierdo, encontraron una puerta de metal con cerradura. El investigado abre la puerta con la llave respectiva, encontrándose en su interior lo siguiente. Delante de Castañeda, los policías se sorprendieron con lo que vieron. En el cuarto había 12 armas de fuego. Esta es la lista completa de lo que se encontró en el llamado almacén. Había 4 puños de diferentes marcas y 4 que fueron registradas como de colección. Pero eso no fue todo. En el dormitorio principal encontraron más armas. Estaban guardadas en uno de los cajones de un mueble de madera ubicado muy cerca a la cama. En el cajón superior, lado izquierdo con cerradura en el interior, se halló una de puño marca Glock modelo 17L, registrada con tarjeta de propiedad de arma de fuego a nombre de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. El hallazgo hizo que los policías vayan revisando otros ambientes, pero no era necesario ir tan lejos. El mueble de madera de Mateo Castañeda tenía más sorpresas. Asimismo, en el mismo compartimiento del bien inmueble se halló un marca Smith & Wesson, color plateado, y un calibre 22 Magnum North American,
color plateado. De esas armas no se encontraron las tarjetas de propiedad. Mateo Castañeda se comprometió a entregar esa información, pero como no se hizo, las armas fueron incautadas. El investigado no ha presentado el documento respectivo que acredite la procedencia lícita de de fuego descritas en el ambiente denominado dormitorio principal, por lo que se procede a su incautación y lacrado. Las investigaciones han permitido establecer que el dueño de esas es Jerry Alvarado García, un cuestionado comandante de la policía expulsado de la institución, quien en el 2017 estuvo detenido por una investigación por tráfico. Precisamente, fueron más de fuego las que se encontraron en el comedor de la casa. De regreso a la habitación, los policías estaban sorprendidos por la cantidad de vouchers de pago y constancias de transferencias internacionales, montos de $20,000 o incluso hasta de $150,000. Pero no solo había papel, también dinero en efectivo. Todo dentro del mueble de madera de 8 cajones que seguía sorprendiendo. Asimismo, dentro de uno de los cajones del mueble de madera se halló un canguro de tela color negro, el cual contenía en su interior 17,180 soles. El último hallazgo en el mueble de madera de Mateo Castañeda fue un dato político insospechado. En otro cajón del mismo mueble se halló una credencial del Partido Aprista Peruano a nombre de Mateo Castañeda Segovia. En el acta de allanamiento se deja constancia que en total encontraron 19 armas lícitas, con tarjetas de propiedad a nombre de Mateo Castañeda. Las otras 2 incautadas ya son parte de otra investigación fiscal que involucra al abogado de la presidenta. Pero esas no serían todas las armas de fuego. Según fuentes cercanas a la investigación, en el allanamiento a la oficina de Mateo Castañeda ese mismo día, se encontraron más. Las fuentes calculan un total de 30 entre su casa y la oficina. Pero las armas de fuego no fueron lo que más llamó la atención de los policías en las oficinas de Mateo Castañeda. Ahí encontraron este documento del 25 de abril firmado por el abogado Ronald Cabrera Tejada. Cabrera es el defensor de Nicanor Boluarte en el caso Nanchoc, donde se le investiga por el uso de prefectos para formar un partido político. Lo que sorprendió del hallazgo es que el documento es un informe detallado donde se rinde cuenta de lo que dijeron algunos testigos citados en la fiscalía. Incluso se adjuntan sus declaraciones fiscales. El documento refuerza la tesis fiscal, que asegura que existe un interés de Mateo Castañeda en el caso Nicanor Boluarte. Un interés que, según los investigadores, lo llevó a proponer actos ilegales a los coroneles de la policía Jarvil Colchado y Walter Lozano, cuando se reunió con ellos. Mientras los involucrados esperan las ansiadas pruebas de las reuniones, los 2 hombres claves para el actual gobierno siguen asistiendo a las diligencias fiscales. De momento lo hacen otra vez en libertad. Un caso que sin duda genera polémica, habrá opiniones a favor, opiniones en contra. En principio, ya se sabe, lo hemos dicho muchas veces además, las personas deben tener derecho a afrontar sus procesos en libertad. Pero esto tiene una excepción contemplada en la ley, cuando la prognosis de la pena es muy grande, cuando hay elementos de convicción que dan a entender que el delito se ha cometido, cuando hay peligro de obstaculización de la justicia y peligro de fuga. La verdad es, por lo menos, cuestionable creer que no hay peligro de obstaculización de la justicia en este caso, cuando ya hemos visto ciertos elementos muy indicativos de una posible intervención de lo más alto del poder para tratar de movilizar las cosas a favor de algunos de los señores investigados. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, porque este caso se sigue investigando y a medida que se presenten más elementos de convicción, ya cuando se pida o se pase a la siguiente etapa, se podría incluso pedir la detención preventiva. Eso es lo que se sabe. Vamos a ver qué es lo que sucede.